Muy bien, 7:38. Lo habíamos adelantado, vamos a hablar de la CTS, ¿no? De un nuevo retiro, hay que decirlo, nuevo retiro. Yo ya, personalmente, ya me perdí. Ya no sé cuántos retiros han habido, porque no solamente se han permitido los retiros al 100%, sino por etapas, antes de la pandemia, ojo, se han permitido por porcentajes, ¿no? Y el gran problema es que cuando esto al final, ¿no?, lo va a tener que asumir el Estado. Y el Estado somos todos, al margen del gobierno de turno, ¿verdad? Porque los trabajadores van a salir, aquellos que de pronto ahorita están con urgencia por la pandemia y es una situación que apremia y que definitivamente nos presiona a retirar nuestra jubilación y nuestra liquidación. Pero en ese momento, ¿quién va a asumir esas consecuencias? Es la pregunta. Sara Campos, abogada laboralista, está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? Mucho gusto. En realidad, este tema de la CTS, como tú bien lo has indicado, es preocupante desde varios puntos de vista, ¿no? La CTS funciona como un seguro, digamos, de desempleo, que existe en otros países. En nuestro país, el sector formal es el que se ve afectado con esta medida, porque muchos ni siquiera tienen una CTS, ¿no? Esa es la realidad de nuestro país. Pero los que lo tienen, y tenemos como, digamos, problema central la rotación, la cantidad de contratos temporales modales, que la gente tiene contratos muy cortos de 3, 6 meses, así, pues tenía muy poca CTS, o si la tiene para gente que ya está estable y está en una relación indeterminada, como bien lo ha señalado, hasta diciembre del 2021 se podía retirar el 100% de la CTS. Ya se podía retirar. Ya se podía retirar, claro, hasta el año pasado. Y este año, cuando tocaba el depósito de mayo, este año se estableció de nuevo la posibilidad de retirar solo lo que excediera 4 remuneraciones. Pero lamentablemente con esta disposición, que si bien va a ayudar a algunos trabajadores que todavía pueda tener su CTS, a la larga también está habiendo mucho recorte de empleo, menos trabajo, y cuando eso suceda no va a haber un fondo que los cubra, ¿no? A ver, vamos entonces a precisar, ¿verdad? Porque a mí lo que me gusta es que las entrevistas expliquen la noticia y sean didácticas, ¿verdad? Entonces, hasta el año pasado, como bien lo recuerda nuestra invitada, se podía retirar el 100%. El 100%. Antes, y no hablo solamente de pandemia, usted no me va a dejar mentir, han habido que se puede retirar el 10%, que se puede retirar el 20%, que el 30%, que el 40%, y al final, fíjese que llegamos al 100%, ¿verdad? Así es. A partir del 1 de enero ya no se podía, se cerró el caño, como se dice, ¿verdad? Pero ya en mayo hay un nuevo aporte, ¿verdad?, de los empleadores para la compensación de tiempo de servicios, que efectivamente es como un seguro de desempleo, por decirlo de alguna manera. Muy bien, pero claro, la restricción era, tiene que haber 4 sueldos mínimos. ¿Por qué? Porque si no, el que en mayo recién les han hecho su primer aporte y retiraría, y obviamente la esencia de la norma ya hace rato se había perdido, ¿no? Pero sería peor aún. Estamos bien entonces, hasta ahí. Pero ahora se está permitiendo con esto, que rige a partir de la segunda semana de junio más o menos, están afinando el reglamento, entiendo, se va a poder retirar al 100% y todo, o sea, todo y de todos. O sea, incluso trabajadores nuevos que de pronto recién en mayo hayan recibido sus CTS en el banco. Así es. No hay ninguna limitación, no hay una protección en la que digan superado un sueldo, superado 2 sueldos, no, es el 100%. El 100% de todo. O sea, bueno, como un ingreso mensual. Esa es voluntad de cada uno, ¿verdad? Así es. A priori no se puede decir se va a retirar todo. Bueno, hay esa posibilidad, o sea, pero se puede quedar sin fondos toda la CTS. Se ha desnaturalizado el beneficio. Totalmente, o sea, es como si le hubieran entregado un bono en este mes, en mayo, la quincena de mayo, y este bono ahora lo vas a poder retirar, porque eso es lo que ha establecido el gobierno. En realidad, esto se supone que tiene que reglamentarse hasta el 6 de junio, esperemos que esto haga, pero la norma está en vigencia, con lo cual, a partir del 6, yo me puedo acercar a mi entidad depositaria y retirar el 100% de mi CTS. ¿No se necesita el reglamento, entonces? Aparentemente no, porque la norma dice está en vigencia. Está en vigencia. Y solo lo que va a hacer el reglamento es precisar cómo lo vas a retirar. El reglamento no va a cambiar en nada la esencia tampoco de la norma, ¿no? No, y es hasta el 31 de diciembre de 2023 que las personas que tengan la CTSI va a poder hacer retiros parciales o el 100%. O sea, si hay gente que tiene un nivel de prevención, de cuidado de lo que pueda pasar más adelante, lo que va a hacer es mantener su CTS y de pronto para una necesidad urgente ir retirando de manera parcial, ¿no? Contextualicemos, ¿no?
el tema. La CTS se crea en el gobierno de Alberto Fujimori, año 92, si no me equivoco, por ahí, o 95. La CTS está desde el año 90, más atrás, pero estaba en poder del empleador. Quiere decir que tú eras el que salvaguardaba o digamos, guardaba la CTS, y cuando tú te retirabas, el empleador te lo entregaba. Ya. Pero a partir del año 92 se empezó a señalar que estos convenios ya no podían tener vigencia hasta cierto momento, y a partir del año 97 empezaste a hacer retiros semestrales. Ya, pero digamos que el 92 ya se cierra el círculo y se traza lo que es la CTS de hoy, ¿verdad? Por lo menos en el 92 ya sabía, o sea, como era o como debió ser, pero digamos más o menos inicio de 90. Muy bien, pero mi punto era, lo que pasaba antes, lo que ocurría antes es que las empresas quebraban y nadie asumía esa liquidación, ¿verdad? Por eso lo que se instauró fue, oigan, 2 meses, 2 oportunidades al año, ¿no? Y más o menos el 50% y el 50% del sueldo es un sueldo al año, más o menos, números más, números menos, porque se pagan proporcional las horas extras, en fin. Bueno, se tiene que depositar en el banco, de modo que si la empresa quiebra o el trabajador se retira, se le da su carta, y con esa carta, y solo con esa carta, puede ir al banco y retirar su CTS, ¿no? Entonces ya tiene efectivamente como un seguro de desempleo. Ese fue el fin, ese fue el objetivo. Cuando te retiras del vínculo laboral, cuando termina. Porque no sabemos en cuánto tiempo te vas a recolocar. Así es. Por eso yo te decía, en el contexto actual, primero que los contratos son temporales en su mayoría. La mayoría de empresas no utiliza contratos indefinidos, que esa es otra problemática. Ese es otro rollo, claro. Entonces, como no usa contratos indefinidos, sino temporales, si tú no tienes nada al retirarte de la empresa, la CTS de alguna manera te cubría unos meses hasta que tú te reinsertes de nuevo. Pero ahora muy probablemente la gran mayoría de personas que se ha visto afectada con la pandemia ya la ha venido retirando. Entonces, cuando se vaya, solamente va a recibir una liquidación que comprenda los beneficios truncos, pero ya con la carta de retiro de CTS no va a tener sentido porque ya la pudo retirar, ¿no? Claro, y si ya te pagaron las vacaciones, o sea, si ya hiciste uso de las vacaciones, prácticamente no te va a quedar nada. Solo tu sueldo del mes. Tu sueldo del mes, porque también ocurre, bueno, y si estás en la ONP, pero a la jubilación a los 65 años. Eso todavía tiene tiempo, son 20 años de aportación. Porque la AFP, y también quería tocar el tema, porque en su momento lo de la AFP igualito, y se cuestionó porque son pocos, en realidad es un grupo muy pequeño el que tiene de los trabajadores la AFP. Y usted hablaba dentro de la CTS los informales, digamos, de los formales, ¿verdad? O sea, el que tiene supuestamente, le digo supuestamente porque tienes un contrato. Claro. Y ese contrato se acaba. Ciertamente te dan tus beneficios, pero tienes un tope, un límite, ¿verdad? Así es. No es que tienes un trabajo estable, ¿no? Valga la aclaración, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Y esa es mi pregunta, un poco enlazando con la AFP. ¿Qué porcentaje de la población económicamente activa, ¿no? De las personas que trabajan en este país, tienen CTS? Lo que pasa es que, te repito, estamos en un mercado sumamente informal. O sea, la mayoría. Vamos a los números de informalidad que deben ser ahorita 20-80. Hay un porcentaje mínimo de personas que están, digamos, acogidas al régimen de pequeña empresa, porque la CTS incluso en pequeña empresa es el 50%, es menor. Correcto. ¿No? Entonces, muchas empresas se han acogido a este régimen MIPE para hacer microempresa en donde no hay CTS tampoco. Eso es importante que el público televidente sepa que en el régimen de microempresa no hay CTS, solamente vacaciones truncas. En la pequeña solo el 50% y la empresa regular y común el 100%. Pero lamentablemente estas empresas que sí pagan los beneficios sociales cada vez son pocas. El tema de Reactiva, se pensó que iba a ser una ayuda, un empuje para que estas empresas salgan adelante y no. Muy por el contrario, lo que han hecho es tratar de invertir en otros negocios incluso fuera del país. Entonces, ha habido más desvinculaciones, ceses masivos y actualmente tenemos una serie de conflictos laborales. Se ha incrementado significativamente el número de demandas por despido arbitrario, por despido incausado, despido fraudulento. Entonces, estas medidas que de mi punto de vista podrían ser, digamos, importantes para un grupo porque son paliativos, pero para un grupo muy pequeño. Voy a consumir, voy a poder salvar mi... ¿no?
lamentablemente el Perú no tiene una cultura de prevención. Y ese es el gran dilema. Espera que ocurra el accidente para recién implementar el tema de seguridad. Espera que ocurra el cese y no va a tener un impacto. Y lo que va a pasar, le dejo la pregunta porque tenemos que hacer un paréntesis en esta conversación, le dejo la pregunta a eso, lo que va a pasar más adelante, ¿no? El peligro de lo que puede ocurrir en los próximos años por esta medida que se ha tomado. Ingeniero Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué reporte nos puede, gracias ante todo, ¿no? de antemano por la deferencia, qué reporte nos podría brindar sobre lo que ha ocurrido en Puno, ¿no? Este movimiento telúrico de 6.9? Bueno, pues este evento prácticamente ha sacudido toda la región sur del Perú con variado nivel de intensidad, pero hasta la fecha pues no ha generado daño estructural o daño a las personas, ¿no? Y eso se debe a que el sismo ha ocurrido a una profundidad de 240 kilómetros, sí, lo cual ha disminuido el sacudimiento del suelo y simplemente pues ha generado alarma general. Siempre cuando lo entrevistamos tratamos, obviamente la idea es ser didácticos, pero con conocimiento de causa. Primero, no alarmar a la población, ¿verdad? Creo que es importantísimo. Lo segundo es especificar, porque no todos los sismos obviamente son iguales y tienen las mismas repercusiones. Yo hace unos minutos nada más hablaba sobre que de pronto la profundidad podría ayudar a que no haya algún desastre o algún daño a la infraestructura, pero también ahí tiene la duración, la forma de cómo es el seísmo, por ejemplo, ¿no? Bueno, mire, hemos repetido muchísimas veces, ¿no? Somos un país sísmico por excelencia. Han ocurrido sismos, están ocurriendo sismos y van a seguir ocurriendo sismos siempre, ¿no? Y obviamente, como usted ha mencionado, todos los sismos son diferentes y eso deriva mucho a qué profundidad ocurre, a qué distancia del área urbana ocurre, porque eso va a marcar el nivel de sacudimiento del suelo en superficie que puede generar daño o no. Pero también hemos aprendido todos que solamente las personas son afectadas físicamente cuando sus viviendas colapsan. Y colapsan porque han sido mal construidas, material inadecuado o están sobre suelo inadecuado. Entonces, realmente tenemos que trabajar todos en reducir el riesgo en el cual nos encontramos, siempre por ser un país altamente sísmico. Así es. Bueno, no hay entonces los reportes, ingeniero, es importante que usted lo mencione, además porque la tierra aquí, bueno, en todos lados tiembla todos los días y a toda hora, ¿no? Sino que son estos los que se sienten, los que nos generan alarma, pero más que alertarnos, deberíamos de más bien ahondar en estas prácticas preventivas y cómo afrontamos un movimiento de este tipo que son impredecibles, pero van a pasar siempre, ¿verdad? Por ejemplo, el simulacro nacional multipeligro que se viene, ¿no? Claro, esperamos que la población participe en este simulacro, porque es la única manera realmente de aprender y saber qué es lo que tenemos que hacer cuando ocurren los sismos, ¿no? Esperemos que la estadística, que siempre ha sido solo participe el 30%, pues ahora tengamos un mayor número de participantes. Esta zona, usted hablaba bien de la macrorregión sur, ¿verdad? Es una zona que bueno, a ver, para utilizar bien el término, de que sufre ese tipo de hechos seguido, ¿no? Mire, en la región sur del Perú siempre hemos tenido mayor número de sismos que ocurren a 100 kilómetros, 200, 300 kilómetros que han sacudido con bastante intensidad la superficie. ¿Y qué es lo que hay diferente en el sur del Perú que no hay en el centro y en el norte? Los volcanes. Entonces, estos volcanes hacen de que la forma como las placas se interaccionan a profundidad sea diferente a la parte centro y norte del Perú. Por eso es que en el sur siempre tenemos mayor número de sismos a profundidades mayores. Correcto. Ingeniero, bueno, muchas gracias por haber atendido nuestro llamado. No sé si quiera acotar algo más. Y estamos atentos a través de, obviamente, también de las redes sociales y del portal del IGP, sobre todo, bueno, y a la tarea que tengan que hacer INDES y, en fin, los organismos con respecto al impacto que puede haber producido este sismo. Solamente recordarles a todos que este 31 de mayo hay un simulacro. Participemos, aprendamos. Gracias. Gracias, muy amable al ingeniero Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. A propósito de este movimiento telúrico, María Carmen Alba, la presidenta del Parlamento, ha utilizado sus redes sociales para señalar lo siguiente: un llamado a la calma
a nuestros compatriotas sorprendidos por el último sismo sentido en el sur del país. Ruego estén bien, sigamos las indicaciones, ahí está, de las autoridades para evitar situaciones que perjudiquen nuestra seguridad. Tengamos siempre la mochila de emergencia, ¿verdad? Es lo que ha utilizado en sus redes sociales, ¿no? Posteado la titular del Parlamento. Y en la línea también de lo que dijo el ingeniero Tavera, ¿no? Esto va a seguir ocurriendo. Va a seguir ocurriendo y pueden ser incluso con magnitud mayor en diferentes zonas, menos profundidad, cerca o lejos de la zona urbana, pero si estamos preparados y evacuamos rápido y, en fin, seguimos las recomendaciones, el impacto, podemos mitigar el impacto, ¿no? Podemos hacer que el impacto sea menor. Bueno, ¿cómo hacemos que... ¿Perdón? Sí, hablando de impacto, bueno, ¿cuál va a ser el impacto? Seguimos con nuestra entrevista con Sara Campos, abogada laboralista, el impacto a futuro, le decía antes de esta intervención, del retiro de la CTS. Bueno, lo que se viene es muy probablemente las personas que hagan este retiro, que lo tienen hasta el 31 de diciembre de 2023, pero muy probablemente retiren antes, es que ante una situación de desempleo van a probablemente recurrir al retiro de los fondos de FP, que esa es otra medida que se ha establecido que, claro, que se va a sacar, o si no, acogerse, si es de la ONP, alguno de los beneficios que están permitiendo con menos años de aportación. Esa es otra problemática. Otra problemática. Porque la ONP es un sistema de, digamos, donde todos aportan. En cambio, la AFP es como un fondo que tú tienes y que se sigue invirtiendo. A mí me preocupa muchísimo. Ojo, pero igual también me preocupa la situación económica en el país por la pandemia, por la crisis en Ucrania, por la inflación y por todo. Y que entiendo que la gente está desesperada, muchas de las personas han perdido el empleo, ya es un seguro de desempleo para ellos, ¿no? Y lo que se puede venir más adelante. Entiendo, es un poquito sentimientos encontrados al respecto. Gracias, doctora, muy amable. De nada, Nicolás. Gracias. Sara Campos, la abogada laboralista, a propósito del retiro de la CTS. Pausa, volvemos con lo último. Esta es la edición matinal de TDP.